Buenos días, apreciados hermanos y amigos que están con nosotros. Que Dios les bendiga ricamente. La serie de mensajes que vamos a empezar hoy, en cierto modo, es una continuación de la serie que terminamos hace 8 días. Estuvimos explorando sobre Dios, tratando de conocer quién es Dios. Pues la serie que empezamos hoy, confiando en la soberanía de Dios, es hablar de un aspecto del ser divino. Dios es soberano. Y nuestra confianza debe estar puesta en este Dios soberano. Así que ruego entonces que podamos, aquellos que tienen Biblia, abrir su Biblia y los que tienen un cuaderno para anotar, que puedan llevar apuntes de este tema tan importante. Confiando en la soberanía de Dios. Esto nos plantea la siguiente pregunta: ¿cómo podemos confiar en la soberanía de Dios si ni siquiera sabemos qué es el concepto, qué significa? Por lo tanto, en el mensaje de hoy estableceremos la base de esta serie. Pero también estaremos abordando aspectos de la soberanía de Dios. Particularmente 3 cosas vamos a estar viendo sobre cómo ejerce este Dios soberano su señoría o su soberanía. Por supuesto que este tema despierta objeciones en las personas, en el mundo entero. Así como estuvimos explorando el tema conociendo a Dios y estuvimos hablando, tratando de refutar los argumentos en contra de la existencia de Dios en el mensaje de hoy, también vamos a estar enfrentando argumentos u objeciones sobre este concepto de la soberanía de Dios. Y finalmente estaremos explorando cómo esta verdad se aplica a nuestra vida. ¿Cómo podemos poner nuestra confianza o qué significa para nosotros los cristianos confiar en el Dios soberano? Entonces, empezamos con la definición. ¿Qué dice la Biblia acerca de la soberanía de Dios? Y esta pregunta es importante porque no nos interesa explorar lo que dice el diccionario bíblico o lo que dice esta o aquella enciclopedia, este o aquel pensador. Lo que nos interesa es ir a la Biblia, porque solo la Biblia tiene poder para sobreedificarnos en la fe. Por lo tanto, ¿qué dice la Biblia acerca de la soberanía de Dios? Pues un dato interesante que quiero compartir con ustedes es que la palabra soberanía en relación con Dios, el concepto, la idea que encierra, aparece más de 300 veces en la Biblia. Este hecho no debe pasar por desapercibido. Lo único que indica es la importancia del concepto, del tema soberanía de Dios. Nosotros los cristianos no estamos hablando de esta palabra o de este asunto en nuestro lenguaje diario,
Por ejemplo, cuando damos una palabra de aliento a alguien, no le decimos confía en la soberanía de Dios. Y tal vez no lo usamos la frase porque no entendemos, pero allí está en la Biblia. Entonces podemos dar una definición al alcance de todos. ¿Qué es la soberanía de Dios? Decimos, la soberanía de Dios es el hecho de que Él es el Señor de señores. Noten esto, soberanía de Dios tiene que ver con este aspecto de su ser, de su esencia. Dios es Dios y eso significa que Él es soberano. En el pasaje que vamos a leer, que es el texto base de este mensaje, Segunda de Crónicas 26, yo quiero que mientras leamos otra vez este texto, descubramos o veamos en el fondo de este versículo, tres palabras que expresan la manera en que Dios ejerce su soberanía. ¿Cómo? ¿De qué manera Dios ejerce esta soberanía? ¿Cómo se muestra Él que Él es el Señor de señores? Primero, control. Segundo, autoridad. Y tercero, presencia. Segunda de Crónicas 26 dice, y dijo, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. Les dije que en este versículo encontramos autoridad, control y presencia. Dios ejerce su soberanía. ¿Dónde? Dios ejerce su soberanía. ¿De qué manera? Dios ejerce su soberanía. ¿Y qué significa para nosotros? ¿Tiene límites la soberanía de Dios? Por supuesto que quiero decir que hay una o dos cosas importantísimas que nadie, oigan bien, nadie puede comprender porque somos finitos. No tenemos ese alcance para comprender todo acerca de la soberanía de Dios. Sí, digo de antemano, al explorar el tema de Dios es soberano, Señor de señores, y cuando profundizamos sobre qué es y cómo ejerce su soberanía, hay por lo menos dos asuntos que no tenemos respuesta para ellos. Pero en general, sí hay respuestas para lo que concierne al tema de la soberanía de Dios. Por ejemplo, en el pasaje que acabamos de leer, encontramos que Dios ejerce su soberanía a través del control, autoridad y presencia. Dios controla. Su control es eficaz. Significa que lo que Dios hace y cómo actúa Dios, no hace nada a medias. Dios no deja nada incompleto. No hay nada que tome por sorpresa a Dios. Dios es eficaz.
pero también su control es inevitable. Significa que nadie impide que Dios sea soberano. Oigan bien esto. Nada ni nadie impide que Dios ejerza su control sobre el universo. Su control es universal. Dios es el Dios de la historia. Dios está por encima de las fuerzas de la naturaleza. Nada toma por sorpresa a Dios. Dios está en control. Oigan bien, Dios está en control siempre. No en un instante, no en ciertas cosas. Oigan, Dios está en control siempre. Él es soberano todo el tiempo. Su autoridad, ¿cómo la ejerce? A través de su poder supremo. El Todopoderoso no es soberano. Claro que sí. Dios manda y se cumple. Dios ordena y se ejecuta. Eso es soberanía. Y esto, aunque el mundo lo rechace y aunque haya obstáculos, nunca Dios deja de ser soberano. Su soberanía la ejerce también a través de su presencia. Y quiero que vean tres cosas sobre este aspecto de la soberanía de Dios. Él es el Dios de pactos. Es decir, Dios, siendo Señor de señores, Él en su amor establece pactos con el hombre. La iglesia es el pueblo del pacto. ¿Qué significa esto? Significa que Dios cumple su palabra. Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa. La iglesia está en manos de este Dios soberano. Nada, ningún imperio, ninguna fuerza, ninguna potencia puede destruir la iglesia, porque Dios ha establecido pacto con la iglesia, el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo Jesús. Y usted, hermano y hermana, que es miembro de la iglesia, debe saber que Dios se relaciona contigo, conmigo, con la iglesia, por un pacto que ha hecho, una alianza, un convenio, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La soberanía de Dios se ejerce a través de su presencia. Dios nunca nos abandona, nunca está distante, nunca está lejos. El Dios omnipresente. Pero también algunas veces su soberanía y su presencia la ejerce disciplinando a sus hijos, ejerciendo este control y esta presencia, corrigiendo, enderezando lo que nosotros torcemos o cuando nos desviamos. Pero también su presencia soberana está garantizada porque habita en nosotros por el Espíritu Santo. Y esto es importante. El Espíritu Santo mora en el creyente. Es el sello de Dios. Indica que le pertenecemos. El Espíritu Santo es el adelanto que nos ha dado de la promesa de la vida eterna. Entonces, nosotros tenemos la presencia de este Dios soberano morando en nosotros. El Espíritu Santo nunca nos abandona. Por nuestros pecados, por nuestra dureza, por nuestra incredulidad, nosotros lo entristecemos, nosotros apagamos el Espíritu, pero Él está allí en su gracia. Avanzamos con este tema, la soberanía de Dios. Estamos estableciendo las bases de este estudio bíblico 100% tomado de las Sagradas Escrituras. Les dije que el mundo rechaza estos conceptos. El mundo rechaza la soberanía de Dios porque el mundo está empapado
con la idea de que yo hago lo que me da la gana. Puede ser que Dios exista, dice el incrédulo. Puede ser que Dios exista, pero yo quiero a Dios lejos, en un rincón del universo. No quiero que ese Dios mande en mi vida. ¿Saben? Por eso es tan atractivo para todas las personas, en todas las sociedades, en todas las épocas. Es tan atractivo creer y poner nuestra confianza en talismanes, en objetos que me brindan, entre comillas, protección, que me resguardan. Por eso es tan fácil poner la confianza equivocadamente en cosas que el hombre cree que le brindan protección. ¿Saben por qué? Porque ninguna estampita con alguna oración, ninguna crucifijo, ninguna piedra, nada de estos talismanes manda y exige que yo le obedezca. ¿Se dan cuenta? Me sirven, y hablo entre comillas, me sirven, los uso, son beneficiosos, me calman la ansiedad, me dan una falsa protección, pero no piden nada de mí, ni están juzgando mi vida. Por eso es tan fácil creer en esto. ¿Les ofende? ¿Esto es ofensivo para algunos? ¿Esta palabra es muy dura? Es la verdad. El libertinaje. El hombre quiere hacer lo que le da la gana. No quiere a este Dios soberano que mande en su vida. Pero el hombre se quiere hacer su propio Dios. Pero miren este texto de Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Nosotros ni siquiera podemos descifrar, ni siquiera podemos resolver problemas de nuestra vida. Hay estrés, hay angustia, hay ansiedad, hay depresión. Nada, ni una pastilla, ni un consejero terapeuta puede entrar en el corazón, en el alma, en el espíritu. El problema del hombre es que no sabe cómo resolver los problemas de su vida. Dios es soberano, nosotros no. Tenemos que aceptar ese hecho. Dios es soberano, yo no lo soy. Dios hace todo lo que le place. Este es otro concepto, pero también levanta oposición. Dios hace lo que Él quiere. Sí, escuchen bien. Esto tiene que ver con esta doctrina de la soberanía de Dios bíblica. Dios hace lo que quiere, lo que le place. Salmo 115, 1-3. Señor, glorifícate a ti mismo y no a nosotros. Glorifícate por tu amor y tu verdad. ¿Por qué han de preguntar los paganos, ¿dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está en el cielo. Él ha hecho todo lo que quiso. Subrayen esta declaración del versículo 3. Él ha hecho todo lo que quiso. O sea, ¿no puedo yo decidir sobre mi vida? ¿No puedo yo establecer mi propio código de conducta? Pregunta el que no quiere someterse a la soberanía de Dios.
Ahora, acabamos de leer Jeremías 10:23, que el hombre no es señor de su vida y no está en el hombre la capacidad para ordenar sus pasos. Entonces, ¿cómo puedo yo pretender establecer un código de conducta a mi medida, que se ajuste a mi medida? Porque quiero hacer también referencia a esto. El mundo quiere definir a Dios para que Dios encaje en su mente estrecha. El hombre quiere definir a Dios para que encaje en lo que yo quiero. Sin embargo, para los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, Cristo es el que manda en nuestras vidas. Y nosotros tratamos con honestidad y sinceridad de sujetarnos a la voluntad de este Dios soberano todos los días de nuestra vida. Continúo analizando algunas objeciones de la gente sobre este tema de la soberanía de Dios. Pablo dice en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, y subrayen esto, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. He ahí las palabras inspiradas del apóstol Pablo, un hombre apasionado por Jesucristo, el Señor de su vida, el que manda, el que dirige, el que tiene control, el que ejerce autoridad en la vida de Pablo. Pablo dice, no vivo yo, Cristo vive en mí. Esto es el significado de ser discípulo de Cristo. Si tú has rendido tu vida a Cristo, Él no solo es Salvador, Él no es solo el que te salva, te socorre, te ayuda. Él no es el único al que buscas cuando estás en aprietos y en problemas. Él también quiere ejercer señorío, autoridad, control y dominio en tu vida, en todos los aspectos de tu vida. Tienes que aceptar a Jesucristo como Señor y no solo como Salvador. Ya no me voy a preocupar por las tormentas de la vida, porque el Señor está en control. ¿Ven? Este tema, este estudio, no es para los teólogos. Esto no es para aumentar nuestros conocimientos, nuestra teoría, nuestra información. ¿Se dan cuenta que si entendemos lo que Dios quiere que conozcamos sobre qué es esta soberanía de Dios, se dan cuenta que es útil para nuestra vida? ¿Quién está en control ahora mismo? Dios está en control. No pongamos nuestra confianza en las autoridades. Nuestra última confianza está en el Dios soberano. Nunca, nunca abandona su trono. Él reina todopoderoso. Él está en control. Nada se escapa de su conocimiento. Dejemos que Dios sea Dios soberano. Nosotros no somos Dios. Toda nuestra confianza está puesta en Él. Estamos en dificultades, estamos en problemas graves necesidades. ¿Quieres reposar? ¿Quieres estar calmado y tranquilo? Confía en ese Dios soberano. Pero ahí no terminan las objeciones. Hay algunas, por ejemplo, preguntas sobre el sufrimiento. Y algunos dicen, bueno, si Dios es soberano, ¿por qué hay tanto sufrimiento entonces? Si Dios es soberano, ¿por qué sufren los inocentes? Quiero admitir, no tengo todas las respuestas. Y nadie tiene las respuestas. ¿Saben qué?
si Dios quisiera que tuviésemos todas las respuestas respecto a quién es Él, Él nos habría dado ese conocimiento, pero Dios no lo hizo. Ahora, si Dios es soberano, ¿puede eliminar el sufrimiento? Claro que sí. Y entonces, ¿por qué no lo hace? No lo sé. Lo único que sé son estas dos cosas. El sufrimiento forma parte del plan de Dios. Dios permite en su soberanía el sufrimiento. ¿Permitirá Dios que nosotros nos enfermemos de esta plaga? ¿Permitirá Dios que nos muramos de esta plaga? ¿Es posible? Dios es soberano. Él sabe por qué permite que ocurran tragedias. Nunca debemos dudar de la sabiduría de este Dios soberano. Dios permite el sufrimiento. Dios se glorifica a través del sufrimiento. ¿Cómo es posible que haya personas que son fieles creyentes en el Señor y sirven al Señor y les ocurren terribles enfermedades, mientras que hay otros que rechazan a Dios y están sanos y mueren de aburrimiento? ¿Cómo es posible que haya quienes son fieles al Señor y no tienen ni siquiera para cubrir las necesidades básicas del día, mientras hay otros que tienen tanto que ni siquiera el día les alcanza para gastar todo lo que tienen? ¿Cómo es posible que ocurra esto? Y podemos continuar mencionando situaciones extremas. Dios es soberano. Ahora, miren, Dios, el Dios soberano, envió a su Hijo y dio a su Hijo a que muriese en la cruz. Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, sufrió en la cruz. Sufrió. Isaías capítulo 53 habla de que Él cargó nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quieres saber de sufrimiento? ¿Quieres saber lo que es ser abandonado, traicionado, burlado, vendido, abandonado por el Padre Celestial? Jesucristo experimentó en la cruz el sufrimiento. Dios permite el sufrimiento, forma parte de sus planes. Ahora, continuamos con el tema de la soberanía de Dios y las objeciones que hay. Ahora, si Dios es soberano y hace lo que quiere, ¿por qué entonces me culpa? ¿Por qué entonces soy responsable? Pablo trata este tema en Romanos capítulo 9, versículo 14. Voy a leer todo el capítulo, ustedes pueden leerlo, es extenso y muy profundo, y este es uno de los capítulos muy difícil, 9, 10 y 11 de Romanos, muy difícil. Es un terreno escabroso en las Escrituras. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera, responde Pablo. Pablo está respondiendo a preguntas hipotéticas que hace la gente cuando escuchan este tema de la soberanía de Dios. Dios hace lo que le da la gana. Entonces, la objeción es, entonces, si Él hace lo que le da la gana, siempre se cumple lo que Él establece, entonces, ¿es Dios injusto? ¿Que me va a culpar a mí? De ninguna manera, dice Pablo. Porque la Escritura le dice al faraón,
te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Este pasaje habla de la historia de Moisés y el faraón en esa lucha para que el faraón dejara libre al pueblo de Israel. Y entonces Dios le dice a Moisés que él levantó al faraón. Noten esto, los reyes de la tierra existen porque Dios permite. Dios pone y quita reyes. Dios es soberano. Reyes tiranos y crueles, sí. Todos los reyes de la tierra, Dios los pone y Dios quita. Te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder. Eso se llama soberanía de Dios. Entonces, versículo 19, pero tú me dirás, dice Pablo, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Miren, un tremendo argumento. Si Dios es soberano y se hace lo que Él dice, entonces, ¿por qué soy responsable? Respondo, dice Pablo. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Noten esto. Dios hace unas vasijas para usos especiales y hace otras para usos comunes. ¿Y quién soy yo para decirle a él, al alfarero, por qué me has hecho así? Dios hace lo que él decide. Muy bien. Dejemos a Dios ser Dios. Somos masa de barro en las manos del alfarero. A unos los hizo para usos especiales y a otros para usos comunes. Sea Dios glorificado. Cualquiera que sea mi situación, dice Pablo, sé vivir humildemente, sé tener necesidad, sé tener abundancia, que Dios sea glorificado. Job le respondió a su esposa, vamos a darle gracias a Dios y a glorificar a Dios solo cuando todo marcha bien en nuestras vidas. Sea Dios bendito, dijo Job. Dios sabe, Dios tiene control, Dios es soberano. Cualquiera que sea la situación por la que estemos pasando, demos gloria al Señor. Den gracias por todo, dice el Espíritu Santo. Den gracias por todo. No solo por las cosas que marchan bien. Damos gloria a Dios. Damos honra al Señor. Y si tenemos que pasar por sufrimientos, demos gracias al Señor. Nunca dudemos que Dios está en control. Quiero reafirmar, confirmar este concepto, contando o haciendo referencia brevemente a una historia en el libro del profeta Daniel. Se habla de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este rey levantó un imperio glorioso, magnífico. Y un día él estaba en la azotea de su palacio y contempló la gloria de su reino y se envaneció y dijo, todo esto lo he creado con mis manos. Tuvo un sueño, un terrible sueño, y él buscó a sus sabios y adivinos para que le descifraran el sueño. Finalmente, Daniel, que servía en la corte de este rey pagano, llegó a la presencia y esta es la interpretación, Daniel 4, 24 y 25. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su
majestad es como sigue. Le dijo Daniel a Nabucodonosor: usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Noten esto. Dios enseña una lección a este rey pagano, que el que manda y el verdadero soberano es él, Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible. Nuestra confianza está puesta en este Dios. Necesitamos saber que Él ejerce su soberanía teniendo control, autoridad y presencia. Que nosotros somos barro en sus manos. El soberano reina en el corazón de aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Si entre nosotros hay alguien que aún no ha rendido su vida al Señor, hoy es el día de salvación. Quiero repetir qué es lo que usted tiene que hacer para rendir su vida a Cristo. Usted tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Usted tiene que arrepentirse, reconocer que anda lejos de Dios. Usted tiene que confesar con su boca su fe en Jesús y usted necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Nosotros confiamos en este Rey soberano. Nuestras vidas siempre están en sus manos y no vamos a llenarnos de ansiedad, de preocupación, por muy graves y terribles que sean los problemas. Confiemos en este Dios soberano que siempre hace su voluntad y su voluntad es buena siempre. Y Él tiene planes para nosotros y sus planes son buenos siempre, porque este soberano Dios es bueno, el único bueno en la tierra. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.